Una de las características del ser humano es que el ser humano es conflictivo por naturaleza. Todo el tiempo estamos viviendo en conflictos, conflictos personales, conflictos sociales, conflictos económicos, conflictos aún laborales. Así que el tema es que donde nos encontremos, siempre vamos a estar expuestos a tener conflictos. Se cuenta la historia de un hombre, ¿no? Que quedó náufrago, o sea, después de vivir un accidente en barco, pues el hombre quedó y llegó y sobrevivió, pero terminó en una isla donde él solo estaba. Y en ese momento, ¿no? Él estaba luchando con sobrevivir, y entonces adecuó su vida ahí a esa isla, tenía todas las cosas necesarias, una isla que tenía algunos recursos que podía darle para sobrevivir. Entonces, como no sabía cuándo lo iban a rescatar, pues empezó a hacer su vida ahí. Y lo que sí hacía era que mantenía una hoguera en el tema de que con el humo, pues algún barco que pasara por ahí cercano lo viera y pudiera acercarse a él. Entonces él todos los días prendía esa hoguerita y de resto pues vivía, hizo su vida y pasó algunos meses viviendo ahí tranquilamente y como le dije, la isla por lo menos proveía para sobrevivir. En eso, en un momento, un barco se acercó, estaba cerca, vio el humo y dijo, wow, aquí debe haber alguien que está pidiendo ayuda. Entonces el barco pasó cerca, después trajo una embarcación con la tripulación y a unos ayudantes y se acercaron y dijeron, oye, aquí hay una persona, vamos a rescatarlo. Pues ahí la pena de el capitán de la tripulación y las personas ahí, pues se puso muy feliz, dijo, uy, por fin voy a volver a la civilización, ya estoy cansado tanto tiempo de estar aquí solo en esta isla. Así que él cuando se iba a embarcar, ¿no? El capitán le dijo, oye, ¿podemos conocer la isla? ¿Podemos conocer este lugar que ha sido tu hábitat durante este tiempo? Le dijo, claro que sí, venga, le doy el recorrido, ¿no? Entonces empezaron a mirar todo lo que tenía la isla, que fue muy interesante, pero les llamó la atención que habían tres cabañitas ahí durante la isla. Dijeron, bueno, ¿y estas cabañas qué? Dijo, no, pues son cabañas que yo construí. Y dijo, ¿y por qué tres? La primera, ¿para qué es? Dijo, bueno, no, esta es donde yo vivo. Entonces, pues la he adecuado con lo necesario y con lo que me parece a mí que son las necesidades básicas. Entonces, wow, vieron cómo él había construido todo muy, muy, muy bien hecho. Y después dijeron, bueno, ¿y la otra cabaña para qué es? Dijo, no, pues la otra cabaña, pues imagínate aquí estar uno solo, pues yo necesitaba congregarme, yo soy cristiano, entonces yo creé una iglesita, así que esa cabaña es una iglesita en el cual yo creé y ahí yo me reúno los domingos. Yo no sé qué día exactamente es domingo, pero yo escogí un día en la semana y allá yo voy, asisto y hago de cuenta que es el culto y yo mismo canto, yo mismo predico, yo mismo me recolecto la ofrenda, bueno, yo mismo hago todo, pero para mí es importante sentir como que voy a la iglesia, porque si paso un domingo sin ir a la iglesia, pues me siento mal. Digo, ah, qué bien. ¿Y la tercera cabaña qué es? Dijo, ah, era la iglesia donde iba antes. Lo que quiero enfatizar es que a veces uno tiene conflicto hasta con uno mismo y que todos de una u otra manera vamos a tener dificultades. Aún la iglesia del Señor en la cual nos encontramos, vamos a tener diferencias de opiniones. Aún la historia de la iglesia es una historia en la cual también ha venido conflictos. Entonces, el ser humano está lleno de conflictos. El ser humano es un ser humano en el cual es sujeto a conflictos, sujeto a esas circunstancias que tal vez de pronto nos hacen vivir como esa etapa de conflictos. Ahora, la pregunta es, ¿no? Que uno puede pensar es, ¿cuáles son esos conflictos más difíciles que uno tiene? Y creo que una de las cosas más difíciles que uno tiene es con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Esos son de los conflictos más complejos, porque digamos que los laborales, pues sí son complicados, pero digamos que puedes cambiar de empresa, ¿ok? Los eclesiales, pues cambian de iglesia, como este hombre. Pero el tema es que uno no puede cambiar de papá, uno no puede cambiar de hermano, uno no puede cambiar de familia así uno quiera. O sea, esas personas, pues, es conflictos que generan mucho dolor, que generan mucha frustración, que generan muchos sentimientos que a veces no son fáciles de manejar. Y por eso la pregunta es, bueno, ¿cómo resuelve los conflictos? ¿No? Cuando estás enfrascado en un conflicto, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo tratas de solucionar esos conflictos? Yo puedo mencionar cuatro maneras como las personas tratan de vivir los conflictos. Un grupo de personas lo que hacen es sufrir el conflicto, son los que son las víctimas del conflicto y entonces todo el tiempo y me hizo y me habló y me miró. Entonces son personas que toda la vida la han vivido sufriendo los conflictos. Entonces cada conflicto que enfrentan, casi que por naturaleza, pues no pelean, solo lo sufren. Otros huyen de los conflictos. Otros sencillamente los evitan. Dice, hay una pelea, mejor me voy, mejor me encierro, mejor me aíslo. Porque él dice, la mejor pelea es la que uno evita. Entonces hay gente que en un conflicto lo que hace es huir. Otros deciden no hacer nada.
Y enfrente de este no hacer nada, que es diferente a huir o es diferente a sufrir, pues se cuenta la historia de un sabio que era una persona pero muy calmada, o sea, nada le alteraba el ánimo, nada le alteraba como su estado de tranquilidad. Él todo el tiempo vivía tranquilo y pues él tenía una esposa que a eso le molestaba. Y entonces la esposa empezó a pelear con él, a darle cantaleta y él de verdad no hacía absolutamente nada. Ella le podía discutir, le podía decir lo que sea y él guardaba total silencio. Obviamente eso a la esposa le enojaba más. Pues decía, yo quiero que me responda, que me diga algo, que por lo menos me discuta, que me diga algo, si sí o no. Pero el hombre callado no decía nada, era como pelear con la pared. Entonces un poquito molesta, ¿no? Un poquito ofendida la esposa dijo, yo tengo que hacer que él reaccione, porque no puedo creer que todo el tiempo su manera de enfrentar los conflictos sea no hacer nada. Y entonces cuando él estaba dando una charla a sus estudiantes, que esta señora llega para atrás, llega por la parte de atrás, perdón, con un balde de agua y se lo echa así en la cabeza, delante de todos, le echa un baldado de agua y le dice, bueno, ¿y ahora qué tienes para decir? Y el hombre dijo, nada, yo sé que después de los truenos viene la lluvia. Hay gente que ha decidido no hacer nada porque entiende que el conflicto se tiene que solucionar solo, que de una u otra manera eso se tiene que arreglar, así que él sencillamente espera que todo se arregle solo. El tema es que hay conflictos que no se arreglan, que aun cuando no hacen nada, pues tarde que temprano las consecuencias de ese conflicto, como es el caso de este sabio, te van a mojar o te va a llegar. Ahora, las otras personas deciden luchar o atacar o pelear. Y él dice, no, yo no me dejo, ¿no? Es esa gente que dice, yo no me quedo callado. Si a mí me ofenden, pues yo respondo. Si a mí me pelean, pues yo también peleo, porque no está muerto quien pelea. Y tal vez viene la cultura muy nuestra aquí santanderiano que decimos, no traiga machete que aquí le damos. O sea, es gente que parece que la manera de enfrentar un conflicto es peleándolo, es creyendo que en la medida que gane va a sentirse victorioso. Y el tema es que en un conflicto nadie gana, ¿sí? En una pelea de familia, de hermanos, nadie gana. Pero a veces hay gente que cree que la solución es pelearla. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en un conflicto? ¿Cómo enfrentamos el conflicto? ¿Cómo podemos solucionar el conflicto? ¿Qué hacemos para poder superar el conflicto? Y para eso quiero que estudiemos un personaje maravilloso que fue una persona conflictiva todo el tiempo. Su nombre era Jacob. No había nacido, desde que estaba en el vientre, ya estaba en conflicto con su hermano. Tanto así que la mamá se preocupó y dice, por favor, ¿cómo así que no han nacido y ya están peleando? Ya están en conflicto, imagínate, de antes de nacer ya está peleando porque no era un bebé, eran dos. Y empezó la batalla campal aún en el vientre, imagínate. Imagínate una vida así conflictiva desde antes de nacer. Por lo menos yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, yo no sé si hay un gemelo, y si lo hay, no creo que haya estado en pelea en el vientre. Tal vez pelearon ya más grandecitos, pero en el vientre, por favor. Yo por lo menos es la primera historia que conozco así, ¿verdad? Pero los que estamos aquí por lo menos nacimos solos. Pues de pronto tuvimos hermanos y hubo conflictos, pero en el vientre no. O sea, eso es algo, por favor, casi que yo diría único. No sé si habrá otra historia, pero por lo menos llama la atención que es algo no común. Ahora, no solo eso, nace y claro, por nacer después, pues ya tiene el conflicto de ser el segundo, tiene el conflicto de que su papá ame a su hermano y tiene el conflicto de que su mamá lo ame a él. Así que después entra en conflicto por conseguir la bendición de la primogenitura y eso con la complicidad de su mamá, pues hacen que de una u otra manera se roben, que engañen a su padre para tener la bendición. Y cuando su hermano se entera, ahí sí que conflicto. Porque después de eso, cuando su hermano se entera, ¿cuál fue la consigna que tiene su hermano? La consigna de su hermano, que se llamaba Saúl, es que lo iba a matar. Ahora, que no lo mataba en el momento porque su padre estaba vivo y eso traería dolor, pero que una vez que su padre se muriera, sencillamente iba a acabar con la vida de su hermano. Imagínate el conflicto. Ahora, ¿cómo solucionas ese conflicto? Porque es, o tu hermano te mata o tú matas a tu hermano. Cualquiera de las dos es una mala decisión. ¿Y cómo respondes? ¿Cómo le dices, ay hermano, qué pena, te robé tu bendición y ya nuestro papá no tiene otra? ¿Cómo le dices eso? ¿Cómo solucionas ese conflicto? ¿Cómo respondes a ese conflicto? Pues con el consejo de su madre tiene que salir huyendo. Llegan de otro tío que es Labán y lo interesante
es que esta persona que uno diría, bueno, ya huyó de su conflicto familiar con su hermano, entra en otro conflicto con su tío. Porque cuando él se enamora de una de sus hijas, este tío, en vez de darle a la hija del cual se enamoró y el cual había trabajado, en vez de meterle a la Raquel, le metió a la fea, perdón, a la Lea. Imagínate todo el conflicto. Y ahora son 14 años. Ahora, lo que uno puede siempre pensar es que para un tramposo hay un tramposo mayor. Sabes, en Colombia hubo una noticia muy, pero muy graciosa. Y de verdad da risa, aunque es una tragedia. En Bogotá, resulta que habían unos ladrones que habían estado robando una casa. Y cuando salen de robar la casa, pasan otros ladrones en moto y roban a los ladrones. Imagínate eso. Ellos acaban de robar y esos ladrones son robados por otros ladrones. Y yo me imagino los ladrones diciendo, uy, qué inseguridad, no, pero es que no nos respetamos. Imagínate un ladrón que termina siendo víctima de otro ladrón. Aquí vemos esa historia, como un Jacob que había luchado con su hermano y tratando de huir del conflicto de su hermano, entra en otro conflicto con su tío. Y no solamente fue el conflicto de sus hijas y eso, sino que más adelante los siervos de Jacob entran en conflicto con los siervos de Labán, hasta que eso también se vuelve insoportable y se vuelve una situación que tiene que hacer algo. Y entonces el Señor le dice a Jacob que regrese a su tierra. Y es en ese regreso donde él se entera que su hermano viene a cobrar venganza. Y viene contra él nada más y nada menos que con 400 hombres. O sea, es más, la palabra que dice una de las personas que le informa, dice con 400 casi soldados, dice un ejército de 400. Por favor, la pregunta es, ¿cómo solucionamos ese conflicto? ¿Cómo enfrentamos ese momento de crisis? ¿Qué consejo le darías? Si tú llegarías a Jacob a decirle, bueno, me enteré de la situación, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? ¿Mátalo? ¿Déjate matar? ¿Sal huyendo? No es opción, porque él ahí está regresando a su tierra por orden de Dios. Así que si usted le dice, váyase de aquí, sal corriendo, igual su hermano lo puede alcanzar. Y por otro lado, pues, de otra manera estaría desobedeciendo al Señor, porque el Señor le dijo que regresara. Entonces, ¿cómo solucionas ese conflicto? Y aquí quiero invitarles para que vayamos a un texto de la palabra que es muy hermoso. Está ahí en Génesis 32. Y quiero que primero leamos del verso 22 en adelante. Digo primero porque vamos a mirar otros versículos que nos van a ayudar a entender lo que pasó acá. Dice así, verso 22. Pero esa misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jabot. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones, de modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando este hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. Y el hombre le dijo, déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Y aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre le respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. El sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen el tendón que se contrajo y que está en la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esa parte de su muslo, en el tendón que se contrajo. Amén. Ahora, esta es una historia muy interesante y yo sé que todos la conocemos y aquí estamos hablando de un texto que, gracias a Dios, pues hemos tenido algún encuentro con él. Pero es un texto que es difícil de explicar o entender. Y por eso mi manera de llegar a un texto, y esta es una clase también aquí de homilítica, es a través de preguntas. Creo que las preguntas nos ayudan a entender el texto y también a dejar que las preguntas nos guíen a la hora de estudiar en profundidad un texto. Así que permítame hacerle algunas preguntas a este texto. Entonces quiero hacer algunas preguntas. La primera pregunta que me parece que es pertinente a la hora de este texto estudiarlo es, bueno, la primera es, ¿por qué lucha Jacob? O sea, ¿cómo es posible que una persona
que está tratando de huir de un conflicto, que está tratando de solucionar un conflicto, termina en medio de un conflicto. O sea, perdón, su hermano viene para matarlo. Y aquí, cuando queda solo, se pone a pelear con alguien. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jacob termina en un conflicto? Ahora, ¿cómo es que luchando se soluciona otro conflicto? El contexto nos dice mucho de cuál fue la razón del por qué Jacob estaba luchando. Y si tú miras en el verso anterior, del mismo capítulo 32, dice el verso 6, los mensajeros, o sea, los mensajeros de Jacob, regresaron y le informaron a Jacob, nos hemos encontrado con su hermano Esaú, y ya viene en camino a su encuentro. Mira lo que dice aquí, con un ejército de 400 hombres. Y el verso 7 dice, así que Jacob quedó como aterrado con la noticia. Ahora no era para menos. Imagínate, 400 personas vienen en contra tuya. Así que él hace lo que puede. Dice entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños y a las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos, lo ataca, quizás el otro grupo puede escapar. O sea, él entiende que no hay escapatoria. Él entiende que es una situación tenaz. Entonces, en un momento en el que él estaba muy angustiado, estaba sin saber qué hacer. Ahora, la otra pregunta sería, ¿con quién lucha? ¿Con quién está peleando Jacob? Ahora, si tú miras en el texto, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que nos habla en el versículo número 1 del capítulo 32, nos dice que al seguir Jacob su camino, o sea, al empezar este capítulo, dice, le salieron al encuentro, ¿qué? Ángeles de Dios. Dice que cuando Jacob los vio, dijo, este es un campamento de Dios, así que aquel lugar lo llamó Mahanayim. Entonces, lo primero que nos dice es que en ese lugar donde Jacob tuvo una lucha, ¿qué había en ese lugar? Ángeles de Dios. Y por eso la respuesta de Jacob es, este es un campamento de Dios. O sea, es un lugar que era especial. Es un lugar donde él se encuentra con ángeles de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿peleó contra un ángel? ¿Al fin qué? ¿Peleó contra un ángel? ¿Peleó contra un hombre? ¿Con quién o contra quién peleó Jacob? Ahora, cuando uno tiene una pregunta hermenéutica, tiene que aprender que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, si uno quiere buscar una explicación, una pregunta, pues la primera fuente de respuesta debe ser la misma palabra de Dios. Entonces, a la hora de estudiar un texto, tenemos que dejar que el texto responda a las preguntas. Y es interesante porque es lindo saber que en la palabra de Dios podemos encontrar respuestas. Si tú miras, por ejemplo, en Oseas, el capítulo 12, nos habla de este evento y nos habla de la vida justamente de Jacob. Dice el verso 3, aún en la matriz del capítulo 12 de Oseas, Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, ¿qué dice? Hasta peleó con Dios. ¡Wow! Entonces, lo que nos está hablando aquí, o sea, directamente, y como le digo, este es un profeta de Dios, nos está diciendo que directamente luchó contra quién? Con Dios. Ahora, pero hay algo que llama más la atención todavía. Porque si seguimos leyendo en Oseas, que el capítulo 12, el verso 4 dice, sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que le bendijera. Allí en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. Mire, yo sé que este versículo 4 nos dejaría la duda, porque el verso 3 nos dice que hasta peleó con Dios, ¿recuerdan? Pero el verso 4 dice, sí, luchó con el ángel y venció. Entonces, parecería que volvemos a la pregunta. Bueno, pastor, al fin, ¿contra quién luchó? ¿Luchó contra un hombre? ¿Luchó contra un ángel? ¿O luchó con Dios? Pero aquí es donde es importante aprender un poquito de hebreo. Porque el tema es que las traducciones, por buenas que sean, toman algunas decisiones, ¿sí? Y las hacen teniendo en cuenta una filosofía, una razón. No es que traduzcan así sin sentido, no, ellos tienen una razón. Pero cuando miramos el hebreo original, y permítanme hacerlo, ¿sí les parece? Porque si tú miras el hebreo original de este versículo, de estas palabras, permítanme ponerlo en hebreo. Aquí, cuando dice en el seno materno tomó por el calcañar de su hermano y con su poder venció al ángel. Aquí, esa frase es la que tenemos aquí en hebreo. Si tú miras, pues el hebreo se lee no como nosotros de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y la palabra que aparece como ángel es la palabra con la cual termina. Y aquí la palabra que está al final no es ángel. Vengo, le voy a decir. Estos punticos que están aquí abajo, y usted ve como dos punticos, tres punticos, ¿verdad? Estas son las vocales. El hebreo original
no tenía vocales. El hebreo original solo son consonantes. Entonces las vocales fue algo que en el tiempo y por la acción natural porque nadie lee consonantes, pues se colocaban ahí, ¿ok? Por los sonidos naturales. Entonces esta primera es una E, esta otra, que este puntico que está arriba, este garabatico, es una O, y este puntico que está abajo es una I. ¿Sabes qué significa esa palabra? Elohim. Y Elohim no significa ángel. Elohim es la palabra que traduce todas las Biblias Dios. Lo que nos dice aquí es que Jacob venció a Dios. Wow. Lo que pasa es que ninguna traducción se atreve a traducir eso. Porque ellos dicen, ¿cómo vamos a escribir que venció a Dios? No, digamos venció al ángel. Ahora, entendiendo que muchas de las teofanías entendemos como el ángel de Jehová, ¿ok? Como una manifestación de Dios. Pero aquí directamente en hebreo nos dice que Jacob venció a Dios. Wow. Ahora, eso tiene sentido. Porque ¿qué fue lo que dijo Jacob al final? He visto a Dios que cara a cara y fue librado mi alma. Y recuerda lo que le dice ese varón, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora usted dirá, pero ¿cómo se puede luchar con Dios? Y entonces nos cogemos a puños o ¿cómo hacemos para enfrentarnos con Dios? Y aquí está el detalle. Bueno, eso se conoce en teología como teofanía, que son manifestaciones visibles de Dios. Y por eso las vemos mucho ahí en el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis. En algún momento Abraham se encuentra con tres varones. Y si tú miras, era un encuentro físico, pero también un encuentro espiritual, porque dice que los tres varones se van y Dios sigue hablando con él. Entonces, lo que nos hablan es esas teofanías, ¿ok? Entonces, es una manifestación de Dios, porque usted diría, pero a ver, en la Biblia dice que no hay quien te vea y viva. Ok, pero Dios se manifiesta de maneras que son visibles para el ser humano. La creación es una misma manifestación de Dios. Cristo es la manifestación perfecta de Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez, Dios se manifiesta como Él se quiere manifestar. Así como cuando se manifestó a través de su Hijo, haciéndose hombre. O sea, claro que Dios lo puede hacer. Ahora, ese versículo que habla es ver toda la gloria de Dios. Y otra vez, cuando Moisés ve en la hendidura un poquitico, pero de la gloria de Dios. Lo que estamos hablando es que Dios se manifiesta como Él quiere manifestarse. Y por lo menos en Génesis, tú vas a encontrar muchas de esas teofanías de Dios. Entonces, ya nos queda claro que no era una pelea normal. Por eso, mira, al final, mira lo que dice Jacob, ¿no? He visto a Dios que cara a cara y sigo con vida. O en Reina Valera dice, y fue librada mi alma. Ahora, la pregunta es, ¿cómo uno lucha con Dios? ¿Es posible luchar con Dios? ¿Cómo es posible esa lucha? Si tú miras los pasajes que hemos visto, dice la Biblia, por ejemplo, que todo el capítulo 32 está hablando de la misma noche. Por ejemplo, el verso 13 nos dice que pasó la noche en aquel lugar. Más adelante, el verso 21 nos dice, otra vez pasó la noche en el campamento. Después el verso 22, durante la noche. O sea, lo que está hablando es que todo el capítulo 32 es un mismo día, es una misma noche. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas del capítulo 32 ocurrieron al mismo tiempo. O sea, no fueron dos días diferentes, sino fue una misma noche y son eventos que están ahí narrados. Porque si miras lo que vimos en Oseas, ¿cómo fue la pelea de Jacob? Dijo que lloró, le rogó. Entonces no fue una pelea física de enfrentamiento a puños o a golpes. Porque Oseas mismo nos deja claro que en esa pelea que hubo, llanto, ruego. No es que hubo golpes, patadas, puños. No, no. No está hablando que en esa batalla con Dios que hubo fue llanto, ruego. Es más, y si tú miras, esta pelea entonces no fue una pelea física, fue una pelea en oración. Ahora tú dirías, pero ¿dónde se muestra que Jacob estaba orando? Bueno, en ese capítulo 32, justamente, si tú miras aquí, el verso 9 dice, entonces, hablando de esa misma noche, entonces Jacob se puso a orar. Entonces, la pelea que Jacob tiene no es una pelea física, no es una pelea a golpes, es una pelea de clamor, de humillación, de oración con Dios. Ahora, eso tiene sentido. Y por eso cuando tú ves el pasaje de Oseas nos habla de eso. Dice, lloró, clamó para que lo bendijera. O sea, ¿cómo fue esa pelea? De llanto, de clamor, de ruego. ¿Vieron? No fue una pelea de fuerza. No fue una pelea de quién puede más. Fue una pelea de clamor y ruego delante de Dios.
Ahora, es frente a esa oración, que creo que es la clave de la pelea con Dios, es que nos enseña mucho qué significa la oración. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que las batallas de la vida se ganan cuando estamos de rodillas. Que las opciones que tenemos, ya sea de no hacer nada, o de entrar en conflicto, o sencillamente de sufrir, no sirven para nada. Que si tú tienes un conflicto, al cual vamos a tener siempre, la manera de ganar un conflicto es ahí en la presencia de Dios. Que tú jamás lo ganarás insultando, peleando, vengándote con la otra persona. Jacob nos enseña que la única manera de ganar el conflicto que tenía con Jacob no era armar 500 personas para enfrentarte a los 400 o 800 para ser más numerosos o sencillamente idear estrategias para salir huyendo. Él dice, no, no, no. La única manera que tengo de enfrentar a mi hermano, de ganar este conflicto, es venir ante Dios en oración. Entonces venimos a Dios porque reconocemos que no somos capaces. Venimos a Dios porque reconocemos que en nuestra fuerza no podemos. Que es más, entre más intentamos arreglar las cosas, las empeoramos. Que cuando creemos solucionarlo, lo embarramos. Entonces, ¿tú crees que el conflicto con tu pareja se arregla echándole cantaleta? ¿En serio? ¿Qué es lo que hace? Que se ofendan más, que se hieran más, que se lastimen más, que se dañe más la relación. A veces crees que el problema con tu jefe, ¿qué es? No trabajar, amargarte la vida, decirle, uy, yo espero es que, Señor, te lo llevo, te lo mando. ¿Crees que así se resuelva? No, la manera de resolver un problema es cuando yo vengo delante de Dios a decirle, Señor, yo no soy capaz. Yo entiendo que separado de ti no puedo hacer nada, que dependo de ti, que dependo de tu ayuda, que si tú no me ayudas a resolver este conflicto, no hay salida, no hay respuesta, no hay manera de resolverlo. Y por eso Jacob nos enseña que mire, vale más un gramo de gracia de Dios, vale más una respuesta de gracia de Dios que toneladas de esfuerzo, que miles de ejércitos. Porque yo te digo algo, aun si Jacob formara un ejército y matara a su hermano, ¿crees que eso resuelve el conflicto? ¿Cómo quedaría Jacob? Además de tramposo, además de engañador, ¿cómo quedaría? Como un asesino. ¿Y qué diría eso el pueblo de Dios? Un pueblo de Dios que nació en un asesinato. Y entonces, ¿qué nos va a enseñar? Que la manera de resolver algo es matando a la gente que está en contra de nosotros. Ahora, hay muchos tipos de muerte. Hay muertes físicas, hay muertes verbales, hay muertes emocionales. Y creemos que la manera de solucionar el conflicto es lastimar, hacer daño, es vengarnos. Por favor, creo que Jacob nos da una lección extraordinaria. Si tienes un conflicto que te supera, un conflicto que te está haciendo daño, ve ante el Señor en oración. Dile, Señor, no soy capaz. Necesito tu ayuda. Si tú no me bendices, si tú no peleas por mí, no tendré manera de solucionar. Solo tú tienes el poder para ayudarme, para salir victorioso. Entonces, la lucha no es contra sangre y carne, como decía Pablo. La lucha no es contra tu hermano. La lucha no es contra el sistema. La lucha no es contra el gobierno. La lucha no es contra esa forma física que tú quieras ponerle. Tu verdadera lucha, tu verdadero éxito, es cuando venimos delante de Dios a reconocer que no somos capaces, que necesitamos la ayuda de Dios. Esta lucha en oración también nos da algunos elementos. Porque mira la oración de Jacob. Dice el verso 9. Entonces Jacob se puso a orar. Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, ¿qué me dijiste que regresara a mi tierra, a mis familiares? Wow. Mire, aquí hay algo interesante. Es que cuando Jacob ora con Dios, ese clamor a Dios está basado en qué? No en sus deseos, no en sus caprichos. No es mata a mi hermano, deshazte de él. No, no, no. Señor, yo estoy aquí porque he sido obediente a ti. Yo sé que todos somos buenos para pedir, nos encanta pedir. Y usted tiene una lista de peticiones, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, ayúdame, Señor, desaparece, Señor, arregla. Pero lo primero que Jacob dice es, Señor, yo estoy aquí cumpliendo tu palabra. Wow. Yo sé que hemos hablado de la oración, pero una oración de lucha, una oración de intercesión, una oración de intimidad con Dios se basa en mi obediencia a Dios. No es que por un lado está la oración y por otro lado está la obediencia, no.
Las dos cosas son totalmente unidas. ¿Recuerda lo que Juan habló de pedir? ¿Qué dijo Juan que cuando pidamos? Dice, si pedimos conforme a su voluntad, hay una relación entre oración y obediencia. Sí, yo sé que todos somos buenos para pedir, pero él pregunta antes de pedir, ¿cómo está tu obediencia a Dios? ¿Cómo está tu vida de sujeción a la voluntad de Dios? Todos queremos que Dios haga lo que queremos o lo que le pedimos. Pero la pregunta es, ¿ya hiciste lo que Dios te ha pedido? ¿Ya hiciste lo que Dios te ha ordenado? Porque todos queremos que Dios nos obedezca. Oh Señor, bendíceme, Señor, abre caminos, Señor, abre puertas, Señor, haz. Y el Señor dice, ¿y mi voluntad dónde está? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Estás obedeciéndome? Por eso Jesús decía, no, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, primero obediencia. Por eso el Señor le dijo a Samuel, a Saúl, perdón, a través de Samuel, es mejor la obediencia que los sacrificios. De nada me sirve horas de oración si no he aprendido a obedecer. Es la obediencia a Dios la que me da el soporte de mi oración a Dios. Porque estamos en una sociedad donde sencillamente vemos la oración como una manera de manipular a Dios. Que Dios haga lo que yo quiero. Entonces nuestra oración es, a ver, parafraseando las palabras de Elías Samuel, ¿no? En vez de decir, habla Señor que tu siervo oye, casi que oramos es, oye Señor que tu siervo habla. Perdón. El primero que tiene que obedecer no es Dios, somos nosotros. El primero que tiene que revisar su obediencia no es Dios, somos nosotros. Los primeros que necesitamos revisar cómo está nuestra vida. O sea, yo no puedo llegar a decirle, Señor, yo quiero esto. ¿Y dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu vida de integridad con Dios? Entonces, por eso, antes de pedirle a Dios, luchar a Dios, perdón, luchar en la presencia de Dios significa, primera, luchar por obedecerle. Por eso Jacob le dice, Señor, yo entiendo que salir huyendo no es tu voluntad, que esconderme no es tu voluntad, que yo tengo que regresar y yo prefiero, si es necesario, morir que desobedecer lo que tú me has hablado. Entonces, por eso el primer elemento en una oración de intimidad con Dios es que debe ser una oración en obediencia a Dios. Un segundo elemento es una oración de gracia. Mire lo que dice el verso 10. Dice, realmente, dice Jacob, yo tu siervo no soy digno de la bondad y fidelidad con la que me has privilegiado. Es más, él mismo dice, cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora mira, he llegado a formar dos campamentos. Jacob tiene algo claro. Y es que él reconoce que todo lo que ha logrado, que todo lo que tiene, no es gracias a él. No es que él es un excelente para los negocios, que es brillante, que es una persona, mejor dicho, muy capaz, ¿no? Él dice, Señor, yo reconozco que todo lo que tengo es gracias a ti. Ha sido por ti, ha sido por tu gracia, ha sido por tu amor, por tu misericordia. Así que Jacob se acerca al Señor, pero se acerca entendiendo que todo lo que ha logrado es gracias a la misericordia de Dios. Y yo creo que es tan importante venir entendiendo esa gracia. No es que Dios está obligado en decirnos, no, no, no. Dios no está obligado en decirnos. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Ahora, otro elemento de la oración de Jacob sigue diciendo, verso 11, dice, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Hay algo lindo de esta oración de Jacob. Es que Jacob no busca impresionar a Dios. No viene a decir, todo está bien, Señor, no, aquí no pasa nada, yo estoy bendecido en victoria. No, Jacob reconoce su miedo, su temor, su inseguridad. No viene a mostrarse como el fuerte. Y yo creo que si hay algo que debemos recordar, es que en la presencia de Dios necesitamos reconocer que somos frágiles. Mira cómo el apóstol Pablo se refería a sí mismo, ¿no? Él ha puesto la excelencia de su gloria en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, no es una oración empoderadora, ¿no? Como la de ahora. Oh, saca el campeón que hay en ti, saca el vencedor que hay en ti, el triunfador que hay en ti. Tú puedes, tú lo lograrás. A ver, dile, yo puedo, yo lo lograré, yo alcanzaré, yo venceré. No, Jacob viene con un corazón totalmente humillado, que dice, Señor, yo reconozco que no puedo, que no soy capaz, que si tú no me ayudas, no hay opción para mí, que si tú no me ayudas, no puedo vencer. Y por eso me encanta cómo aquí Jacob tiene ese corazón sincero delante de Dios. Otro elemento que me encanta en la oración de Jacob
es que es una oración basada en la palabra. Porque la razón de Jacob orar son las promesas de Dios. Mire lo que dice: tú mismo afirmaste que me darías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se pueden contar. Wow. Jacob no está orando por un capricho. Jacob no está orando por sencillamente un deseo personal. Jacob está orando diciéndole: Señor, tú has prometido. Es por tu palabra. Casi que su oración está diciendo es: mire, Señor, Esaú quiere entorpecer lo que tú has dicho, tu palabra. La gran promesa que aprendemos aquí es que Jacob, la razón de su oración es para que los propósitos o el plan de Dios se cumpla. O sea, Jacob no está diciendo: Señor, es que yo no quiero morir. No, Señor, es que tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Y esa es mi seguridad, tu palabra. Wow, wow. O sea, él no solo está diciendo: Señor, es que me da miedo morir. No, está diciendo: Señor, yo vivo conforme a tu palabra y yo vivo por tu palabra. Y lo que me da seguridad es lo que tú has hablado, lo que tú me has prometido. Y recuerda que él, cuando vio esa visión, recuerdan ahí en lo que llamó Betel, casa de Dios, donde él ve la escalera y la palabra que Dios le da, afirmándole las promesas. Dice: Señor, tú lo dijiste. Y esa palabra tuya, la que me da seguridad. Por eso no es pedirle a Dios conforme a mis deseos. No es pedirle a Dios conforme a mi capricho. Es pedirle a Dios conforme a su palabra. Por eso la base de una oración de intercesión es una base en la palabra, en las promesas de Dios. Ahora, pero ¿cuál fue el resultado de esa lucha con Dios? ¿Cuál fue el resultado de esa lucha de Jacob con Dios? Mire lo que dice aquí, verso 28. Y el hombre le dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué dice? Y has vencido. ¡Wow! Lo primero es que cuando venimos a Dios en intimidad, ahora somos más que vencedores. Podemos escuchar la victoria. Podemos saber que podemos ganar la batalla. Pero no solo eso. Mira lo que dice, verso 27. Y aquel hombre le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el hombre le dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Wow. Mire, esto es espectacular. Este hombre pelea con Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esa lucha con Dios? No solamente que el Señor le da la victoria, sino que en esa pelea con Dios, su antiguo yo muere. Porque el Señor lo primero que hace es matar su antiguo nombre para darle un nuevo nombre. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto entre un Esaú y un Jacob. ¿Y cómo fue la manera como Dios arregla el conflicto de Esaú y Jacob? Matando a Jacob. Ese Jacob murió. A ver, Esaú tenía una pelea contra su hermano Jacob. Y cuando va a pelear, ¿qué dicen? No, ese ya murió. Porque ahora, ¿cómo se llama? Israel. ¿Entendieron? Y no solo es un cambio de nombre, es un cambio totalmente de vida. ¿Qué significa Jacob? Engañador, tramposo, usurpador. ¿Y qué significa Israel? El nombre Israel, yo les dije, todos los nombres terminados en él tienen que ver con Dios. Por ejemplo, Peniel, rostro de Dios. Betel, casa de Dios. O sea, todo lo que termina en él tiene que ver con Dios. Así que, ¿qué significa Israel? Aquel que persevera o intercede delante de Dios. O sea, Dios cambió un hombre que luchaba por sí mismo, que dependía de sí mismo, a alguien que dependía totalmente de Dios. Entonces, no solo es un cambio de nombre, es una transformación total. Entonces, a ver, voy a ponerlo de esta manera. Tú tienes un conflicto con tu esposa y estás de pelea que, mejor dicho, no se hallan todo el tiempo discutiendo. Entonces yo les dije: ¿cómo se gana esa pelea? Venir delante de Dios. Porque has echado cantaleta, has vociferado, has discutido y no has arreglado nada. Entonces yo te digo: ¿cómo se arregla ese conflicto? Ven delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando venimos delante de Dios? Que Dios mata nuestro ego. Porque ¿cuál es la razón de un conflicto de pareja? Egos. Es que yo, es que tú, y hay dos egos peleando. A ver quién tiene la razón. A ver quién manda a quién. ¿Qué hace el Señor? Pues lo mata. Así es sencillo. Y entonces ya, tu esposa, ¿con quién va a pelear? No, con ese hombre que va a pelear ya se murió. Porque ahora es otro nombre en Cristo.
Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tú estabas peleando con tal Carlos, con tal Alberto, pero ese Alberto ya murió aquí en la presencia de Dios. Ahora, ¿quién está? Cristo. ¿Y se puede pelear con Cristo? Que cuando te insultan, perdona. Que cuando te ofende, ora. ¿Cómo el Señor resolvió su conflicto? Contra la multitud que le decía crucifíquele, que lo atormentaban, que lo laceraban, que lo insultaban, que lo colgaron en la cruz. ¿Cuál fue la manera de resolverlo? Con perdón y gracia, diciéndoles, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces, tú dices, pastor, ¿cómo hago para resolver este conflicto? Pues ven delante de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando tú vienes delante de Dios? No es que Esaú va a cambiar, no es que tu jefe va a cambiar, no es que tu cónyuge va a cambiar. El que Dios va a cambiar eres tú, soy yo. Es el que está en la presencia de Dios que es cambiado. Y eso es revolucionario, porque siempre que venimos a Dios, esperamos y clamamos a Dios para que Dios cambie al otro. Señor, cambia a mi marido. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi jefe. Señor, cambia a ese compañero que me hace la vida imposible. Y el Señor te dice, no, al que voy a cambiar es a ti. Tú eres el que tienes que cambiar. No es Esaú. Esaú siguió llamándose Esaú. ¿Quién en este has vencido? ¿Quién fue el que terminó cambiando? Jacob. Cuando tú vienes delante de Dios, ¿quién es el que va a cambiar? Tú. ¿A quién es el que Dios va a matar? A ti. Por eso, ¿qué dijo Pablo? Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ese yo peleón, ese yo conflictivo, ese yo muere en la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Sígame. Wow. ¿Quieres vencer? ¿Quieres que Dios acabe el conflicto? Pues sencillo. Debes permitir que el Señor mate tu orgullo, mate tu ego y que Cristo viva en ti. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo se arregla un conflicto? Ese Obed Peleón muere en el nombre del Señor. Ese Obed Santanderiano muere en el nombre del Señor. Y ahora se levanta un esposo que refleja a Cristo. Se levanta un pastor que refleja a Cristo. Se levanta un hermano que refleja a Cristo. Que el yo ha muerto. Así que yo no voy en oración para que el otro cambie. Yo no voy en oración para que Petro cambie. perdón que le meta política. Yo en oración para que Dios me cambie a mí. Pero siempre que oramos, estamos esperando que el otro cambie. Siempre que oramos, estamos esperando que la otra persona cambie. Y la persona al cual Dios le va a matar su nombre, su identidad y darle un nuevo nombre, eres tú y soy yo. Somos los que estamos en la presencia de Dios, que somos cambiados, que somos transformados. O sea, ¿quieres que el conflicto se acabe? Permite que el Señor te cambie, te transforme, que ya ahora te dé un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo carácter. Primero, eres vencedor. En la presencia de Dios logra la victoria. Segundo, en la presencia de Dios tu nombre es cambiado. Pero la tercera cosa, y esta es todavía más terrible, dice la Biblia, pero cuando este hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo y en la lucha del muslo de Jacob se descoyuntó. Mire, un solo toque del ángel o un solo toque de Dios y lo dejó lisiado. Imagínate si fuera una pelea de física. Por favor, si es tocándolo y lo dejó cojo y el hombre salió en una esquina diciendo, ¿por qué camino cojo? Un chiste malísimo, muy viejo mío. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? O sea, el Señor no solamente le dice ganó, le cambia su nombre, sino que fuera eso lo deja lisiado. Por Dios, hágame el bendito favor. Mire, esto es más profundo que cambiarle el nombre. Porque ¿sabes qué era un lisiado? Era un don nadie. A ver, mire, perdón, mire, eso lo pongo de esta manera, ¿ok? Perdón que me explayé y me demoré demasiado, pero venga, les aclaro. El hombre está orando porque su hermano lo va a matar con un ejército de 400 hombres. Va ante Dios en oración a luchar con él, porque él necesita la bendición de Dios, la ayuda de Dios. Y resulta que esa lucha con Dios termina con un nuevo nombre y termina cojo. A ver, ¿esa cojera en qué lo ayuda?
Esa cojera, ¿en qué le beneficia? Uy, señor, pero a ver qué estamos haciendo. Que sean cojos los 400. O sea, ¿en qué le ayuda? ¿Me estoy explicando? En vez de darle fortaleza, ¿qué le da? Debilidad. ¿Eso en qué cabeza cabe, por favor? En nuestro concepto, uno diría, Señor, estoy pidiendo es que me ayude, no que me haga daño. A quien tiene que dejar lisiado es al otro, no a mí. Y el Señor dice, no, es a ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow, wow. Ay, Señor. Ven, te lo pongo de esta manera, por favor. Tienes un conflicto con tu compañero de trabajo. Y el Señor te dice, tiene un conflicto con tu compañero de trabajo. Tranquilo, yo te doy la victoria. Ay, sí, Señor, ¿cómo? Primero te va a matar. Y segundo, voy a hacer que te echen de la empresa. Muerto el perro, se acabaron las pulgas. Pero papá, una pelea. Llega cojo. Voy a poner el escenario. Esaú va a matar a alguien que se llama ¿cómo? Jacob. Y lo primero que encuentra es que Jacob ya no existe. Jacob murió. Y en segundo lugar, que la nueva persona que se llama ahora Israel, ¿cómo es? Un lisiado, un cojo, hágame el bendito favor. Está en bandeja de plata. O sea, no sé si están mirando la magnitud. ¿Sabes que un lisiado era un don nadie socialmente, recuerdan? Cuando se hacían censos, solo se contaban los hombres aptos para la guerra. Ni siquiera recibían los zurdos. Si usted era zurdo, ya era descartado. ¿Cuál es el ego de un hombre? Defender su familia. ¿Cómo ahora siendo cojo y defender su familia? ¿Cuál es el orgullo de un padre? Es que yo sostengo a mi familia, yo sostengo mi casa. No, ahora eres un desempleado. Ahora eres un cojo que depende totalmente de Dios. Venga, se los pongo de esta manera para que lo recuerden. Dice la Biblia que el sol salía cuando Jacob iba ¿qué? Cojeando de la cadera. ¿Qué significa eso? Que de un hombre fuerte, Dios lo cambia a uno débil. De un hombre hábil y capaz, Dios lo cambia a un discapacitado. Ya no serviría para la guerra. Ha tocado su ego varonil. Ha pasado a ser un don nadie. Ha pasado a ser alguien que ya no tiene valor. Por eso el que gana no es el más fuerte, sino aquel que depende totalmente de Dios. Permítame hacer unas reflexiones. ¿Qué es lo que está viendo Esaú cuando se encuentra? Un hermano débil y transformado. Entonces yo no sé qué conflicto tengas en tu casa, en tu iglesia. Y el Señor dice, ¿quieres que solucione el conflicto? Sencillo, te voy a matar a ti y te voy a hacer más débil, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo sé que todos los seres humanos queremos ganar desde el orgullo, desde sentirnos superiores, desde sentirnos más importantes. Y yo sé que cuando alguien nos ofende, nos hiere, queremos vengarnos, sacar nuestro repertorio de palabras, de insultos, de egos. Y justamente lo que el Señor quiere matar. Porque no es con tu ego que el Señor va a ganar la batalla. No es con tu ego que el Señor va a hacer que tu conflicto sea resuelto. Es cuando tú aprendas a depender de la obra de Dios. Que no será en tus fuerzas, será en las fuerzas de Dios. Que no será tu manera, sino a la manera de Dios. Así que venir delante de Dios es reconocer que nuestro yo necesita morir. Y qué bueno que en esta noche le digamos, Señor, quiero ser una nueva persona. Qué bueno que en este día le digamos, Señor, quiero morir a ese viejo hombre, a ese peleón, a ese orgulloso, a ese ego que está ahí queriendo pelear y vengarse. Ese ego muere en el nombre del Señor, para que ahora Cristo viva en ti. Y entonces vas a llegar a tu casa y tu esposa va a querer pelear contigo. Tú vas a decir, ¿y con quién peleas? Pues contigo. No, yo ya morí, soy una nueva criatura. Yo voy a llegar a tu empresa. ¿Y dónde está el desgraciado? Ese murió. ¡Ey, qué hubo! ¿Cómo así que murió? Sí, allá en el Señor murió. Aquí está otro hombre que te dice, perdóname. Aquí está otro hombre que te dice, si quieres gana. No tengo ningún problema con eso. Porque ahora yo no dependo de ti, de lo que tú pienses. Dependo de lo que Dios piensa y de su obra. Y aunque tú has venido para maldecirme, yo he venido para bendecirte.
Y aunque tú has venido para perseguirme, pues yo vengo a orar por ti. Y no pasa nada si tú logras que me echen, no pasa nada si tú me denigras, primero porque ese hombre que se preocupaba de su reputación ya murió. Ahora, ¿qué importa eso? Ahora yo solo vivo para glorificar el nombre de Cristo, no mi nombre, no mi orgullo, no mi ego, no mi posición, no mi título. Yo vivo solamente para glorificar el nombre de Dios. Y por eso el Señor nos invita a permitir que nos transforme, a entender que somos vencedores cuando somos vencidos en la misma presencia de Dios. Ganamos los conflictos cuando permitimos que Dios nos cambie. La victoria está cuando morimos a nosotros mismos para que Cristo viva. Así que deja que Dios pelee por ti, porque el origen del conflicto son egos. Así que cuando nuestro ego muere, pues también muere el conflicto, que ya no hay nadie con quien pelear. Así que la batalla que debemos ganar no es contra los demás, es con nuestra ego, y permitir que el Señor lo mate y que tú puedas decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces tu jefe va a pelear contigo. A ver, vengo a pelear contigo. Jefe, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese Obed murió, ahora está uno nuevo que es un reflejo de Cristo. Y entonces cada vez que te enfrentes a un conflicto y no sepas qué hacer, y esa persona venga a insultarte y a seguir peleando contigo, tú le vas a decir: ya no vivo yo, esta persona que estaba la semana pasada ya murió, ahora Cristo vive en mí. Ahora yo todo lo enfrento dependiendo de aquel que pelea por mí, de aquel que es mi victoria, de aquel que es mi ayuda. A ese yo ya murió tranquilo, ese yo ya perdió, ese yo ya fue derrotado, ese yo ya quedó lisiado. Está alguien que depende totalmente de Dios, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, tu presencia. Gracias por enseñarnos con tu amor, tu paciencia. Perdónanos, Señor, cuántas veces nuestro orgullo, nuestro ego nos detiene y mantiene peleas, que algunos conflictos han durado años y años y años. Y el Señor dice: yo necesito matar ese ego ahora, para que ya no vivas tú, sino que yo viva en ti. Por eso, Señor, venimos delante de ti con un corazón humillado, que reconoce nuestra profunda dependencia de ti. Reconocemos que sin ti no podemos, que necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu favor. Cámbianos, restáuranos, transfórmanos. En el nombre de Jesús. Amén.